Hola a todos, mi nombre es Juan Jeremías y voy a realizar lo que es la presentación del proyecto de máquinas y el tema que escogí son los generadores DC. Así que voy a comenzar con la primera pregunta, ¿qué es un generador DC? Para la definición de lo que es un generador DC, tenemos que saber la definición de lo que es una máquina de corriente continua. Las máquinas de corriente continua, o máquinas CC, son generadores que convierten la energía mecánica en energía eléctrica de corriente continua, y motores que convierten en energía eléctrica de corriente continua en energía mecánica. Son inversamente proporcionales. La mayoría de las máquinas de corriente continua son semejantes a las máquinas de corriente alterna, ya que en su interior tienen corrientes y voltajes de corriente alterna. Las máquinas CC tienen corriente continua solamente en un circuito exterior, debido a la existencia de un mecanismo que convierte los voltajes internos de corriente alterna en voltajes de corriente continua en los terminales. Este mecanismo se llama colector, y por ello las máquinas CC se conocen también como máquinas con colector. Los generadores de corriente continua son las mismas máquinas CC. Cuando funcionan como generadores, son máquinas que producen energía eléctrica por transformación de la energía mecánica, y a su vez los generadores se clasifican en dínamos y alternadores, según que produzcan corriente continua o corriente alterna respectivamente. Posteriormente cabe destacar otro tipo de generadores que no son máquinas, pero estos transforman la energía química en energía eléctrica, como son las pilas y acumuladores. Pero para el efecto de este tema nos interesa más que nada los dínamos, pues esos son específicamente los que generan la corriente continua. Así que vamos a hablar primero con lo que son los tipos de dínamos. Estos más que nada se clasifican según su fuente de excitación, las cuales pueden ser dínamo equipo independiente. Ellos no necesitan una fuente externa para la excitación. Dínamos de tipo de regulación de tensión. En los generadores se utilizan reostatos intercalados en serie con los bobinados inductores. Al disminuir la resistencia del mismo, la intensidad que circula por el bobinado inductor aumenta, aumentando también el flujo magnético. El reostato debe permanecer al máximo para iniciar la puesta en marcha del dínamo. Tenemos también el dínamo de autoexcitado. Este es en la que no necesita una fuente externa para producir la fuerza electromotriz. Entre varios tipos tenemos el dínamo en serie. Se le llama así porque el bobinado inductor está conectado en serie con el bobinado inducido y con los receptores que no generan carga. Dínamo paralelo. Acá el bobinado inductor se encuentra paralelo con el bobinado inducido, conformado por un bobinado de muchas espiras y alambre delgado, contrario al dínamo de serie. Dínamo compuesto. Este está formado por dos bobinados, uno paralelo y otro en serie. Entre estos tipos tenemos el dínamo aditivo y el sustractivo. Un dínamo aditivo es cuando se suman el flujo del bobinado paralelo con el flujo de serie, ya que están bobinados en el mismo sentido. En vacío, el dínamo compuesto funciona como un paralelo, porque sin carga el bobinado en serie se encuentra fuera de servicio y no recorre ninguna intensidad. Por otra parte, tenemos el sustractivo. La única diferencia está en que el compuesto, los flujos se restan ya que sus bobinados están en sentido contrario. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los principios de funcionamiento. El generador de corriente continua, cuando por un campo magnético se desplaza un conductor, se induce sobre él una tensión. Si a un motor de corriente continua le hacemos girar el rotor, se estará moviendo los arrollados de este dentro de un campo magnético creado por los imanes del motor. Si este motor no está conectado para que funcione como tal, en sus terminales de alimentación aparecerá la tensión generada internamente. De esta manera, un motor de corriente continua se convierte en un generador de corriente continua. La tensión de salida de un generador es directamente proporcional a su velocidad. Entonces, gracias a esto, es posible saber a qué velocidad gira el generador solamente con medir la tensión de salida. El circuito equivalente del generador de corriente continua es casi igual a un motor de corriente continua,
solo que en este caso la corriente de excitación no entra, sino que sale. En el gráfico que tenemos en la pantalla podemos ver lo que es un pequeño circuito y también podemos ver lo que son una fórmula pequeña. Más que nada, ese es el circuito equivalente de un generador de corriente continua. La tensión de salida se obtiene gracias a la ayuda de la ley de tensiones de Kirchhoff. El VG, o como se podría llamar en este caso, la VG, es igual a VB menos corriente en A multiplicando la resistencia en A, donde BB es la fuerza contraelectromotriz del motor, o más también llamada FCEM. Corriente en A o IA es la corriente de excitación y RA la resistencia del devanado. En este caso se puede ver que la tensión de salida es igual a la FCEM del motor menos la caída de tensión del devanado del mismo. Si un motor de corriente continua aprovecha la fuerza que se produce sobre un conductor para poder girar el generador de corriente continua por el principio recíproco, aprovecha el movimiento del giro del conductor para que sobre él el conductor se induzca una tensión. En un motor de corriente que circula por un conductor del motor hace que éste se mueva. En un generador, cuando un conductor se mueve, se produce sobre él la circulación de una corriente eléctrica. Si el generador no está cargado, o es decir, no hay nada conectado a los terminales de salida, la tensión de salida de la tensión VG y la fuerza electromotriz del motor son iguales, debido a que no hay más que nada una resistencia real. Y en la ecuación anterior, la velocidad del generador será VB entre K, revoluciones por minuto, donde K es la constante de la fuerza contraelectromotriz del motor y VB sería la fuerza contraelectromotriz del motor. Ahora vamos a hablar sobre las partes de un generador. Entre las principales partes de un generador de CC se encuentran el devanado de campo. Este es aquel que es el responsable de producir el campo magnético principal en la máquina, formada por un electroimán montado en piezas polares para formar el estator electromagnético. También se encuentra la armadura, que es más que nada la parte rotatoria de un generador DC. Está montada a un eje y gira entre los polos de los devanados del campo. Dentro del campo más que nada se encuentra construida sobre el eje o la flecha. Las escobillas son las que se encargan de transmitir el voltaje generado a través de las cargas. Estas se encuentran colocadas en los lados del conmutador y finalmente el conmutador está constituido esencialmente por piezas planas de cobre duro de sección trapezoidal llamadas delvas y aisladas unas de otras por delgadas láminas de más que nada en sí, formando un conjunto como un tubo cilíndrico aprisionado fuertemente. Ahora que sabemos cómo está construido un generador internamente, vamos a hablar sobre las aplicaciones. ¿En qué nos pueden servir este tipo de motores o generadores más que nada? Un generador de corriente continua utiliza más que nada, funciona girando un eje que utiliza imanes para producir una carga eléctrica. Puedes utilizar esta energía instantáneamente o incluso puedes almacenarla en baterías. Un ejemplo de esto es con los molinos de viento, que pueden activar un generador de corriente continua. La energía producida depende de la velocidad del viento y de su dirección, pero pueden redirigir la energía almacenada a cualquier tipo de dispositivo eléctrico a través del agregado de un inversor de corriente continua. Incluso puedes utilizar la energía generada en dispositivos de corriente alterna. Otro ejemplo de aplicación es más que nada con las ruedas de agua. Una rueda de agua es más dependiente que un molido en el viento, ya que se utiliza la corriente o flujo de agua para generar la energía. Más que nada, por una rueda de agua se mantiene a un nivel constante, conectado a un generador de corriente continua a la rueda artesanal. Se generaría lo que es energía, tal como podemos ver en la figura. Tenemos un pequeño motor y tenemos lo que es la rueda de agua. Cuando el agua pase sobre lo que es
Este gran molino lo que va a hacer es hacer girar lo que es el motor para generar la energía. Y una aplicación muy interesante es la energía humana. Si montaras un generador de corriente continua a una bicicleta, podrías producir la energía suficiente como para alimentar un televisor, una radio o incluso un sistema de iluminación, en lugar de alimentar dispositivos directamente, lo que podría causar que se realicen o se detengan con el pedaleo. Más que nada, para arreglar eso del pedaleo, se utilizaría lo que es una batería. Dentro de la batería lo que pasaría es lo siguiente: mientras uno está pedaleando, el motor va a estar generando la energía y va a estar rellenando lo que es la batería, y esa batería va a brindar lo que es un flujo constante de corriente al dispositivo que queramos encender. Y más que nada, eso es la explicación de lo que es un motor DC, y muchas gracias por su atención.